Buenos días, mis queridos estudiantes. Habla la profe Lina y hoy quiero ayudarles o darles una explicación sobre cómo realizar un mapa conceptual. Lo primero que tienen que tener en cuenta es que un mapa conceptual es una herramienta pedagógica que les ayuda a organizar la información, ¿sí? Vamos a organizar conceptos de manera jerárquica, o sea, de lo más importante a lo menos importante, para poder llevar a cabo la tarea que tienen en esta unidad. Lo primero entonces es tener muchos colores. Me encantan los colores, además les ayuda a clasificar. Lo segundo es utilizar o identificar más bien el concepto clave. El concepto clave en nuestro caso son los servicios públicos, ¿cierto? Servicios públicos. Y luego lo que sigue, el paso, ya ubicado el concepto, entonces ustedes lo que van a hacer es ubicar la forma o los enlaces. Ese es el primer paso. El segundo paso es ubicar los enlaces. Los enlaces son palabras relacionadas con los servicios públicos. En nuestro caso, para la tarea, tenemos antes y después, ¿cierto? Y vamos a relacionar allí en antes y después, ¿sí? Ya cuando nosotros hemos ubicado las palabras enlace, entonces vamos a relacionar los conceptos que nosotros encontremos. Entonces, pero es así, es una tarea de ustedes, averiguar en internet o en libros cómo ubicar esos conceptos. Entonces, por ejemplo, antes encontraron que antes de pronto no había servicio de alcantarillado, que no había internet, que no había servicio de agua potable en las casas, y luego encuentran en la época actual que ustedes, que ahorita hace parte de los servicios públicos la red de internet, que el alcantarillado ya se encuentra en en nuestros hogares, y bueno, otra serie de conceptos que ustedes encuentran para poder realizar la tarea, ¿sí? Para que ustedes sepan cómo eran los servicios públicos antes y después. Entonces, ya después de escribir cada concepto, ¿sí? Ya después de escribir cada concepto, entonces ustedes lo pueden encerrar en otro cuadrito de colores. Antes, los servicios públicos antes eran de esta manera y los servicios públicos después eran de esta manera. También pueden encontrar, hacer otros enlaces o otras descripciones. Por ejemplo, decir, antes en la zona rural eran de tal manera y en la zona urbana eran de tal manera, y ahora en la actualidad en la zona rural son de tal manera y en la zona urbana son de tal manera. Estos serían enlaces, los mismos de acá, ¿sí? Y cada uno entonces debe tener también los conceptos, y así ustedes van desarrollando y relacionando conceptos. Entonces vamos a hacer ya cuando los tenemos, los conceptos los subconceptos que se relacionan, entonces los vamos a ubicar acá, ¿cierto? Cada uno de los conceptos que ustedes elaboran, que hacen parte de la investigación que ustedes van a realizar en internet. Entonces, resumiendo, lo primero es el concepto general,
¿sí? El concepto principal, que en nuestro caso son los servicios públicos. Lo segundo es utilizar las palabras de enlace, que hace parte del concepto, hace parte de los conceptos que le siguen en orden jerárquico. Eso es lo primero. Lo segundo sería cómo eran los servicios públicos antes y después. Y lo tercero, establecer las diferencias de cómo eran antes, los factores que ustedes encontraron acá y los que encontraron acá. En una cuarta subdivisión de los conceptos menos importantes, entonces podemos definir otra forma de clasificación entre urbana y rural. Estas dos son importantes porque vamos a verlo en la tercera unidad, ¿sí? Sobre el territorio y sobre cómo serán los servicios públicos entre urbana y rural. Entonces ustedes ya pueden ir definiendo. Entonces se crea el enlace y vuelven y escriben los conceptos que encontraron. Eso pues entonces es lo que nosotros vamos a hacer con el mapa conceptual para nuestra tarea. ¿Listo? Espero que hayan aprendido cómo hacer un mapa conceptual. Un abrazo, nos vemos después.